En este momento damos inicio a una historia de éxito con Gaby Santillán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ya estamos aquí en el estudio de laradiola26.com y bueno, estoy feliz de manteles largos por la visita de Ana Gil. Ana Gil, bienvenida. Muchas gracias. Pues hoy es un día lluvioso, hoy nos agarró el agua, pero pues un día romántico, ¿verdad? Un día padre, estábamos diciendo. Estoy muy contenta porque Ana Gil es una personalidad muy importante aquí en Chicago y en muchos lugares del mundo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, tú lo dices. Bueno, en primer lugar, déjame agradecerte tu invitación. Habíamos estado planificando, ¿verdad? Pero me encanta que haya llegado el momento y que sea hoy, un día lluvioso. Los días lluviosos a veces los prefiero para dormir, ¿no? Pero definitivamente mi compromiso contigo y mi compromiso con todos que quieren oír parte de las historias, dije, bueno, indudablemente me voy a hacer el viaje donde Gaby porque me voy para allá, a que oigan mi historia de éxito. ¿Qué tal? Ahorita, hace unos días, ¿en dónde estaba? ¿En qué parte del mundo andaba? Mira, tengo exactamente un año viviendo en Arabia Saudita, pero hace pocos días, apenas hace 10 días, estaba en la India. Ok, sí vi sus fotografías que andaba por allá. Y bueno, ella interrumpió su viaje para venir a las historias. Ah, no es cierto. Bueno, casi es cierto, ¿no? Ella interrumpió el viaje por cuestiones familiares, Por ¿verdad? cuestiones familiares, sí. Tengo 2 hijos y mi hija se casó el sábado pasado. Sí. Y lógicamente ese es un evento donde no se puede faltar. Exacto. Pero bueno, aprovechando el viaje, no la han dejado descansar, ha estado de evento en evento, sí. Pero hoy está aquí con nosotros contándonos su historia de éxito. Y bueno, para empezar, ¿en dónde nació? Bueno, mira, déjame decirte que yo soy caribeña, yo soy de la isla de Margarita. Margarita es una de las 3 islas que conforman el estado Nueva Esparta, que pertenece al territorio venezolano. Allí nací, allí es mi familia, los 2 apellidos Gil García. Uno tiene procedencia francesa, el otro español. Creo que García es uno de los apellidos que hay mayor número de hispanos en el mundo que tiene ese apellido, ¿no? Sí, con el apellido García. Sí, y bueno, allí nací en la isla de Margarita. Nací en un pueblito muy pequeñito que se llama Boca del Pozo. Boca del Pozo, para aquel momento, bueno, yo me imagino que probablemente había, qué sé yo, menos de 300 personas, ¿no? En el pueblo. Pero mi mamá era enfermera en ese pueblo. Y lógicamente le llega el parto y no hubo alternativa sino quedarse en el pueblo para que el médico que estaba allí la atendiera, porque la isla tiene como un istmo que divide la parte del oeste de la isla con la parte del este. Y para pasar en aquel momento no había puentes. Ahora en la actualidad hay un puente que está uniendo. Que se une, ¿no? Los 2 puntos. Pero bueno, ese día pues mi mamá no logró pasar porque la marea estaba alta. Okay. Y al estar alta la marea pues no había carro que pasara. Entonces mi mamá la devuelven y se da el nacimiento en ese pueblito que pertenece a la península de Macanao y se llama Boca del Pozo. En Venezuela. En Venezuela, sí. Luego nos mudamos a la ciudad de Por la Mar. Por la Mar es como decir Chicago y Springfield, porque allá la Asunción es la capital del estado y Por la Mar es la ciudad comercial. Okay. Y allí, bueno, transcurrió mi educación primaria en la escuela, en una escuela, un grupo escolar. Toda mi educación ha sido en escuelas públicas. Nosotros no teníamos los recursos como para que mi mamá nos mandara a las escuelas privadas, porque yo vengo de una familia bien larga. Nosotros somos 6 mujeres y 2 hombres. Somos 6 hermanas. Yo soy la mayor de mis hermanos. Y bueno, mi mamá tiene muchísimos nietos y muchísimos bisnietos y todavía está viva. Bendito sea Dios. 86 años, sí, y está bien.
Ok, y ella está en Venezuela. Ella está en Venezuela. Y en este momento, mami, yo creo que me estás viendo porque mis hermanas insistieron, mándanos el link porque pues vamos a poner a mi mamá a verte. Hola, pues un saludo para la señora, ¿cómo se llama su mamá? Melusina. Melusina, pues un saludo para la señora Melusina, muchas gracias por formar a esta mujer que, bueno, nos ha dado mucha enseñanza en lo que es la educación aquí en Chicago. Pero vamos a seguir con en dónde nació, y nos estaba contando que estudió en escuelas públicas, sí, y siempre ha defendido eso, ¿verdad? Siempre he defendido eso, sí. Mi educación fue en escuelas públicas, todas mis hermanas también se formaron en escuelas públicas, y fui a la universidad en Caracas porque para el momento en que yo me graduó de la escuela secundaria, entonces había más oportunidades en la capital. Uh-huh. Entonces yo voy a la capital y allí voy a una escuela de formación de maestros. Okay. Sí, que era universidad, que es el Instituto Pedagógico de Caracas, el primer instituto de formación de maestros del país, que tenía un modelo francés-chileno y se constituyó en el primer modelo en Sudamérica. Realmente grandes pensadores surgieron de esa institución, a la cual le agradezco muchísimo, porque yo creo que mi pasión por la docencia viene de allí, ¿no? Tuve grandes maestros, grandes personas que me dijeron, el hecho de que te llamen maestro es algo tan hermoso, porque si algo tenemos que estar nosotros los maestros, a veces me da como coraje, como dicen mis hermanos puertorriqueños, porque a veces cuando tú le preguntas a un maestro, ¿cuál es tu profesión, maestro? No, mi profesión es maestro. Es decir, tiene que ser realmente con mucho orgullo, porque por nuestras manos pasan todos los presidentes de todas las naciones del mundo. Han pasado todos los científicos, han pasado todos los grandes pensadores de la humanidad, porque han tenido un maestro. Entonces yo soy pro-defensora de la educación y enormemente defensora de la docencia. Sí, claro que sí. Y además, bueno, yo como mamá, mis hijos también han estado en educación pública, y como mamá, bueno, pues uno quisiera que los maestros estuvieran certificados y aparte que tengan el don, el amor de estar ahí con esos niños, que la verdad cuando he sido voluntaria, ¡ay! Yo digo, maestra, ¿cómo le hace? Y ellas, afortunadamente, a quien yo le he preguntado me dicen, por amor, señora, por amor. Y digo, bueno, esta maestra es buena maestra. Sí, porque indudablemente por amor, porque no es por salario. Sí, desafortunadamente nos falta muchísimo para avanzar, inclusive en un país de primer mundo como lo es en Estados Unidos. Los salarios de los educadores, de los maestros de las escuelas primarias y secundarias no están a la altura de los salarios que recibe un educador en Finlandia, en Corea del Sur, que son países que han emprendido una batalla muy hermosa, que es profesionalizar al maestro de tal manera de llevarlo a la cima, para que su carrera docente sea tan respetada como la es un médico o la es un abogado. Uh-huh. Entonces, cuando llevan al maestro a esa posición, donde la posición del docente o tu carrera docente tiene esa calidad de respeto, entonces el maestro se siente que realmente tiene gran valor en la sociedad. Y por eso ellos, Corea del Sur, China, Singapur, muchos de esos países del Asia, tienen la batuta en la educación en este momento, ¿no? Y Estados Unidos estamos todavía ocupando el puesto 17. Ok, pero usted está moviendo mucho para ayudar a que esto suba, ¿verdad? Mira, yo soy profesora de Northeastern Illinois University. Allí tengo 21 años. Uh-huh. Y realmente yo creo que una de las universidades que ha hecho bastante en términos de educación es Northeastern. Tenemos una escuela de educación bien fuerte. Y tengo que decir que la mayoría de nuestros maestros, los que se forman en nuestra escuela de educación, son muy buscados y entran en cierta competencia con los maestros de otras instituciones, porque realmente nosotros nos hemos encargado en darle las competencias y las habilidades y las destrezas que necesita un maestro para funcionar en escuelas urbanas, porque no es igual ser maestro en una escuela urbana que en una escuela de los suburbios.
Indudablemente no lo es. Aquí nosotros estamos manejando en Chicago más de 50,000 estudiantes son bilingües. Y eso necesita de una destreza distinta cuando estás enseñando. Sí. Y lo sabemos los que somos bilingües, ¿no? Sí, sí es cierto. ¿Cómo fue Ana Gil como estudiante? Mira, yo fui una estudiante media hacia arriba. Tengo que decirlo, yo realmente decirte que fui una estudiante mala no es cierto, no va a ser cierto. Porque a mí me encanta leer, y me encantaba leer, era una cuestión natural. Siempre jugué a la escuelita y yo era la maestra. Oh. Siempre. Y claro, como tenía tantas hermanas. ¿Y era la mayor? Ya, claro, entonces yo tenía mi escuela privada, ¿tú sabes? Sí, bueno, allí mis hermanas, sí, realmente yo siempre era la maestra. Mi nombre tiene un significado, porque no nos podemos olvidar que Ana fue la abuela de Jesús. Y Ana, y Santa Ana fue quien enseñó a Jesús a leer y a escribir. Entonces, eso, mi abuela se llamaba Ana, y tengo que decir que mi abuela era de una quinta generación de una comunidad indígena, de una tribu indígena, una mujer muy bella, y ella, en su pueblo, en Boca del Pozo, donde yo nací, fue la primera que trajo un maestro para que enseñara, con un propósito, para que enseñara a los niñitos del pueblo a leer el catecismo. Okay. Entonces, por esa razón, ella acobija, le da albergue a un maestro que venía 2 veces a la semana, y ella transforma su cuarto, donde dormía, en un salón de clases, y al maestro le ponía una hamaca en el pasillo de su casa, y allí él dormía 2 noches a la semana, y entonces él se iba. Así comenzó las escuelas en ese pueblito. Entonces yo realmente siento que yo le hago honor a mi abuela. Así es. Porque sí, a mí me apasiona el salón de clase. Híjole, pues tiene a Ramón también, dice Ramón que también, pues tiene un currículum muy extenso, tiene demasiados premios, reconocimientos, títulos que le han dado, pero lo que más me llama la atención es que la han invitado a muchas partes del mundo para que hable sobre la educación, para que les hable a los maestros, para que esos maestros, pienso yo que para transmitir eso que nos está diciendo ahorita, ese amor por enseñar a los maestros a enseñar a los niños. Sí, yo creo que si algo, o sea, para mí fundamentalmente la familia constituye la primera escuela. Y como la familia es la primera escuela, yo siempre he pensado que en mi caso, mi madre tuvo mucho que ver con esta formación de hogar. Lógicamente el padre generalmente estaba en la calle, mi madre fue constantemente, aunque es una mujer extraordinariamente trabajadora, todavía lo hace. No quiere que nadie le haga sus cosas, sino que tú sabes, ella misma se hace todas sus cosas. Tiene 86 años, pero sin embargo, y luego, bueno, mi madre le tocó una separación con mi padre, etcétera, y le tocó, como quien dice, llevar la carga de ocho muchachos. Y esos 8 somos 8 profesionales. Okay. Entonces mi mamá siempre nos decía, yo no tengo riquezas, yo no tengo tierras, yo no tengo nada de esas cosas, pero aquí va todo el mundo a estudiar. El único que le dio un poquito así como de más trabajo a mi mamá fue uno de mis hermanos, porque ese lloraba para no ir a la escuela. Entonces mi mamá se amarraba una correa en la mano. La escuela nos quedaba como a 2 cuadras de la casa. Ella no tenía ningún problema con las niñas, pero mi hermano era levantarlo en la mañana, tú sabes. Y ella se amarraba la correa aquí. Y ella iba en la mañana, él iba llorando, caminando, y cuando llegaba a la puerta de la escuela, el director el principal le decía, señora Melusina, déjemelo aquí, porque ya yo me encargo de él. Y así fue. Entonces yo creo que y mi mamá nunca nos preguntó, ella no nos preguntaba quieren ir para la escuela, o nos hizo preguntas como y van a estudiar. No, mi mamá, a pesar de que fue una mujer, mi mamá fue enfermera
pero enfermera prácticamente dada por la vida, porque le dieron un entrenamiento de 15, 20 días y se convirtió en enfermera. Y entonces ella, bueno, fue una enfermera después excelente, porque tenía la sensibilidad humana como para llevar esa carrera, ¿no? Y sin tener título, sí. Y salvó vidas. Tiene más de 800 ahijados mi madre. Ándale. Porque era partera, y en cada parto, entonces le entregaban, le decía, ese es tu ahijado. Ese es tu ahijado. Entonces, claro, mi mamá tiene, bueno, cuando ella va a su pueblo, entonces ella tiene, ¿y quién eres tú? Entonces, yo soy su ahijado. Y el ahijado tiene 60 años y ella claro, son muchos, ¿no? Sí. Pero bueno, mi mamá fue una mujer, o ha sido una mujer muy, con respecto a la educación, no hubo una pregunta que ella nos hiciera. Siempre nos decía, ¿a qué universidad quieres ir? Nunca nos dio como alternativa, y ese ha sido mi mensaje después que me convertí en lo que soy hoy, que se lo debo mucho a ella, ¿no? Y a mi disciplina, porque es la verdad. En toda carrera hay que tener cierta disciplina. Porque si no eres disciplinado, realmente puedes desviarte, hay pérdida de tiempo. Pero ella nos preguntaba, ¿a qué universidad quieres ir? Nunca nos preguntó, ¿quieres ir a la universidad? Porque esa no es la pregunta correcta. Sí. Porque tú me estás dando la oportunidad de decir, no, yo no quiero ir a la universidad. Mientras que ella tenía, claro, tengo que decir que lógicamente en Venezuela no, la universidad era gratuita. ¿No? La educación en Venezuela, la educación universitaria, no es gratuita ahora, con este gobierno de 18 años, bueno, eso es otra historia. Sí. Pero realmente, porque esa intención del gobierno actual de querer decir que la educación empezó en Venezuela con ellos, eso no es cierto. Nosotros íbamos a las escuelas públicas, a las universidades sin pagar nada. Y entonces, por eso es que mi familia, por eso es que tengo todos mis hermanos universitarios, porque nos formamos durante esa época, ¿no? Y yo conozco... El dinero del petróleo fue bien usado. Exactamente. Yo conozco muchas personas de Venezuela y tienen estudios, y es lo que ellos me han comentado, es que en Venezuela el estudiar era gratuito. Sí, gratuito. Entonces, pues él no estudiaba el que de plano no quería, pero la gente era por, como usted dice, terminas la primaria, ¿qué sigue? La secundaria, ¿y qué sigue? Pues la preparatoria y la universidad. Entonces exacto. Ya era así como de rigor. Sí, no había realmente, yo creo que no teníamos en nuestra, y sobre todo es bien interesante que realmente las ciudades más pequeñas, fuera de lo que era la capital, entonces se generaban, había más graduados que en la misma capital. Okay. Sí. Entonces usted se fue a estudiar a Caracas y ahí se certificó como docente, ¿qué carrera? Como docente. Como docente. Yo me gradué como maestro, como docente en ciencias. Okay. Entonces mi título es en biología y química. Entonces yo di clase en las escuelas secundarias, di clase en 6º grado. Empecé dando clase en una escuela de educación para adultos. Okay. Mientras estudiaba, porque claro, la única manera de poder también sobrevivir en Caracas, que es una ciudad un poco más complicada, a pesar de el que va del interior del país, pues tiene que pagar. Yo afortunadamente tenía familiares en Caracas quienes realmente no me dejaron pagar nada, pero tenía otros gastos, lógicamente, como estudiante, ¿no? Y estoy trabajando, mira, desde que estaba estudiando el 2º semestre de la universidad. Y de eso hace bastante tiempo. Entonces, ¿y cuándo llega a Chicago? Bueno, en primer lugar, luego que me graduó en la universidad, trabajo en Venezuela como docente. Yo sentía la necesidad de continuar. Me caso, tengo mi primer hijo. Luego hubo un programa de becas extraordinario en aquel momento que se llamó Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, y ese programa de becas envió 50,000 becarios para Estados Unidos. Ándale. Y a mí se me seleccionó como uno de esos becarios. Entonces yo vine con esa beca a estudiar mi maestría
y fue a la Universidad de Tennessee. Mi esposo también fue becado y lo mandaron, y entonces hicimos juntos pues el máster. Entonces yo tengo una maestría en currículum e instrucción, y para aquel momento mi esposo, mi actual ex, él en educación administrativa. Sí, okay. Pero los dos estudiamos aquí con esa oportunidad que nos dio el gobierno venezolano. Okay. Sí, de allí nos regresamos para Venezuela. Yo me incorporo a trabajar, voy a la universidad y me incorporo a trabajar en el Ministerio de Educación. Y cuando trabajaba en el Ministerio de Educación, yo le daba capacitación a los maestros que enseñaban ciencias. Okay. Sí, y eso lo hice en el distrito escolar. El ministro de Educación para aquel momento había sido mi profesor. Y él tenía la necesidad, se le estaba retirando un jefe de distrito. Entonces él me llama y me dice: Ana, como tú tienes maestría, porque en aquel momento pues el país manda esa cantidad fuera del país para profesionalizarse, sobre todo a nivel de posgrado, porque no había muchos posgrados en Venezuela. Entonces me dice el profesor Montilla, me dice, yo necesito una persona que me vaya a atender el distrito escolar por 15 días mientras buscamos el sustituto. 15 días se convirtieron en 8 meses. Yo le tengo enorme respeto a los superintendentes, porque esa no es exactamente la profesión que yo quiero. Sí, wow. Se los tengo enormemente, porque esas son posiciones donde te tienes que manejar, tienes que ser absolutamente político, porque es un ambiente político, lo es, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente tienes que manejarte con una junta escolar, tienes que manejarte con las comunidades, es decir, hay una cantidad. Y en aquel momento yo era muy joven, tenía las destrezas, tenía el conocimiento, pero realmente me faltaba la experiencia. Y me faltaba la experiencia porque no había sido principal de una escuela. Oh, okay. Entonces, claro, salgo de allí y le fue a rogar, ¿no? Que debe ser que él vio que estaba haciendo un buen trabajo porque me dejó tanto tiempo. Pero sí. Yo fui y le dije: profesor Montilla, la verdad es que ya yo no puedo. No puedo. Bueno, está bien, Anita, vamos a ok, ¿quieres hacer un posgrado con la OEA? Ok. Entonces, es cuando hago una especialización en currículum para la educación básica. O sea, que es la educación, el junior high. Ok. Sí. Y bueno, allí parte fue aquí en Washington y la otra parte fue en Venezuela. Entonces hice ese posgrado. Al terminar el posgrado, concursé en la universidad allá en Venezuela y gané el concurso de oposición, porque en Venezuela se hacen concursos de oposición donde los que quieran ingresar a la universidad tienen que, hay una publicación a nivel nacional. Tú presentas tus papeles, se te estudian las credenciales, presentas un examen para comprobar tu conocimiento de contenidos y además de eso tienes que hacer una presentación al profesorado, ¿no? Que aunque eso ocurrió y yo gané. Okay. Yo gané. Y yo lo hice tan fácil. Sí, y bueno, ese fue mi ingreso a la universidad. Entonces yo ingreso a la universidad en el año de 1982, que es mi primer ingreso a la universidad, y desde ese momento, desde el 82, he trabajado a nivel universitario. Okay. Entonces, si sacamos la cuenta, son muchos años ya a nivel universitario, pero creo que estar en la universidad me permite llegar más, me ha permitido ser mentor, me ha permitido realmente ser mayor guía, y sobre todo mi empeño ha estado en los grupos minoritarios, y lógicamente mi raza está primero, ¿verdad? Entonces yo he sido una apasionada de que los latinos, los hispanos, nos convirtamos en profesionales, porque en la medida que lo hagamos, bueno, vamos a tener nuestro campo de acción, no va a tener límites. Uh-huh. Y yo, asimismo, como yo siempre pienso que nosotros no llegamos a esto solos. Siempre hay una mano que te ayuda a llegar a donde tú estás. Siempre. Siempre, a poquita escala, a mayor escala, pero siempre tienes a alguien.
Sí, de hecho yo la conocí cuando le dieron un reconocimiento Mujeres Latinas en Acción, que es una de las instituciones más antiguas que ayuda a la comunidad hispana, a las mujeres hispanas, y le dieron ese reconocimiento entre tantos que le han dado. Ahí fue donde yo la conocí, y también en una plática que dio sobre los mentores, la importancia que tiene un mentor en la vida de todos. De todos, sí. Y bueno, continúo en ese proceso. Yo, a mí me llegan, por ejemplo, solicitudes. Sí, es verdad, he tenido, déjame echar la historia un poquito hacia atrás, porque yo regreso a Venezuela, y cuando regreso después de la especialización, estoy trabajando en la universidad, transcurre un periodo de 8 años, y entonces es cuando se me presenta la oportunidad. En el periódico aparece una beca que se llamaba Fulbright. Ok, sí. Ok. Y entonces esa beca Fulbright para mí no era sino una beca más, una oportunidad de estudio. Ok. Yo no tenía la menor idea realmente en lo que me estaba metiendo. De verdad. Pero. Exacto. Entonces abren el concurso de la Embajada Americana. Iban a dar una beca en el país. Le correspondía a Venezuela. Entonces yo fui y presenté todos mis exámenes. Estábamos 9 compitiendo por una beca para maestría, pero yo no quería hacer maestría porque ya yo tenía una. Ok. Entonces yo fui a la entrevista, y en la entrevista estaban 2 personas que vinieron de Harvard, estaban 2 personas que estaban del Departamento de Estado, de la Embajada Americana. Y yo estaba allí en mi entrevista y yo les dije, yo les vengo a proponer algo. Y ellos se pusieron a reír, porque nadie iba a la entrevista a proponerles nada, ¿verdad? Ellos eran los que iban a entrevistar. Yo le digo, mire, yo tengo una maestría. Los que están allá afuera no tienen ninguna. Pero yo tengo una maestría y yo no quiero volver a hacer una maestría. Yo realmente necesito ayuda financiera para hacer el doctorado. Yo puedo tomar los 2 años que ustedes proponen de la maestría, yo hago todos mis cursos de doctorado, me regreso a Venezuela, hago mi disertación doctoral, la hago en Venezuela, y después me regreso a Estados Unidos a presentar mi tesis doctoral. Y entonces ellos se pusieron a reír. No, pero no, la verdad es que solamente yo le digo, bueno, eso es lo que yo quiero, realmente, bueno, muchas gracias, no sé qué, y me paré y me fui, ¿verdad? Yo dije, ahí hay todos los que estaban allí. Eso pasó en diciembre. El 3 de febrero, que es el día de mi cumpleaños, recibí una llamada de la Embajada Americana. Y me dijeron, Ana, ¿tú todavía tienes el mismo plan que nos dijiste de esto y esto y esto? Yo le digo, sí. Claro, sin consultarlo con mi esposo en aquel momento. Le dije, sí. De plano, dije, sí. Entonces, ok, te vamos a dar la oportunidad. Te vas a ir a Michigan a hacer el doctorado. Y yo me quedé, ese ha sido uno de mis mejores regalos de cumpleaños, ¿no? Wow. Sí, me fui a Michigan con una beca Fulbright, la única becaria del país de la Fulbright en aquel año, ¿ok? Porque, bueno, cuando yo llego a Michigan, en primer lugar llego a Michigan un 28 de diciembre, no se me olvidará jamás, había nieve que tapaba todos los carros y todas partes del mundo, y yo decía, esto será un error, Dios mío, ¿qué habré hecho? Imagínate, ¿qué hice? Y entonces, y con un muchachito, y bueno, tú sabes, el drama, ¿no? Cuando todos nos venimos a este país sin saber en lo que nos estamos metiendo, porque esa es la verdad. Entonces, bueno, llego a Michigan y ya el 29 tenía que estar, y fue a la oficina a presentarme, a inscribirme en mis cursos. Y me dice, la está esperando el jefe de departamento. Yo decía, bueno, debe ser que mi esposo también le dieron media beca por otra organización y también vino para mi esposo en aquel momento. Bueno, total, para hacerle el cuento corto, a mí me dicen, el jefe de departamento me llevó a mi oficina, yo tenía computadora, yo tenía impresora, yo tenía mi oficina. Cuando yo llego cuando me regreso, que veo a mi esposo, le digo, ¿ya te asignaron una oficina? No. Dice, no te preocupes que te van a asignar una oficina. Le digo yo, bueno, pasó toda la semana, por supuesto, no le dieron una oficina. Pero me di cuenta cuando voy al primer día de clase y me dice, estaban todos los estudiantes presentándose, entonces yo digo, bueno, yo soy Ana Gil, yo tengo 2 hijos, vengo de Venezuela. Y me decía, el profesor decía, ¿y qué más? Yo decía, yo no sé qué quiere el CUP saber de mí, porque no tengo idea. ¿Y qué más?
Entonces hasta que él viene y dice, y Yana es una Fulbright Scholar, o sea, una estudiante Fulbright. ¿Ok? Hasta ese momento usted no sabía la importancia de... nada, en lo absoluto, porque es que eso es lo que pasa. En nuestros países, un estudiante Fulbright o un scholar, o sea, Fulbright, realmente no ven la beca, no es más que eso, es una oportunidad de estudio, pero no tiene una historia adjunta a eso, ¿no? Y no se sabe realmente Fulbright, ni siquiera saben que es un apellido, ¿no? Sino que es una beca. Bueno, al día siguiente fue lo mismo, el profesor igual, al tercer día igual, y de allí me arranqué para la biblioteca. Yo dije, yo tengo que saber qué es esto. Cuando llego a la biblioteca es que me consigo, bueno, toda la historia, tú sabes, es el senador Fulbright, William Fulbright, que fue presidente de la Universidad de Arkansas, fue el fundador, fue el creador de la beca, para limpiar la cara de guerra que tenía los Estados Unidos, que traía de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el año de 1946, él propone la creación de esta beca para traerse a los mejores cerebros, así mismo dice la ley. Ándale. De otros países para adentro, para Estados Unidos. De tal manera que nosotros nos íbamos a formar aquí en Estados Unidos con los posgrados, no era para pregrado. Y cuando regresábamos íbamos a ser los embajadores de paz que Estados Unidos necesitaba. ¡Ay, qué bonito! Sí, muy hermoso. Y cuando, claro, yo estoy leyendo toda la historia, por cierto que el presidente Clinton fue un pasante, un intern del senador Fulbright. Algunas veces me dicen, el presidente Clinton también fue Fulbright. No lo fue. Pero al presidente Clinton se le dio un distinguish, o sea, como distinguido, una distinción a Fulbright se le dio en el año 2008, se lo dio la asociación Fulbright, de la cual yo fui presidente aquí en Chicago dos años consecutivos. Sí, okay. Sí, exacto. Yo soy una apasionada de esa beca. Yo siempre he creído que el número de minoritarios, el número tanto de afroamericanos como latinos que aplican a esta beca es tan mínimo, pero yo creo que es más miedo, más temor que otra cosa, porque claro, sí es una beca de prestigio, sí es cierto que tenemos más de 56, tenemos en estos momentos 47 Fulbright que se les ha dado premios Nobel. Sí es cierto que tenemos más de 56 primer ministros y presidentes de los países. El presidente Santos de Colombia es mi fellow Fulbright. Sí, presidente Cardoso en Brasil, cada uno de los países latinoamericanos hemos tenido en México. Es decir, personalidades tan grandes como esa han sido becarios Fulbright. Okay. Entonces, lógicamente, eso tiene un peso, ¿no? Porque entonces, claro, cuando la gente lee, sabes, el website dice, ay no, yo no me voy a meter ahí. Entonces yo imploro a sí mismo a no tenerle miedo a eso. Lo único que tenemos que hacer es llenar la aplicación. Y cuando llenamos la aplicación, estamos dándonos la oportunidad de la vida. Porque yo tengo que decir que el haber sido un Fulbright me abrió todas las puertas y me continúa abriendo las puertas que yo quiero. Sí, es lo que yo estaba leyendo en todo lo que me mandó. Estaba leyendo que esa beca le ha abierto muchas puertas y le sigue abriendo puertas. Me sigue abriendo puertas. Y yo hasta me metí para ver, no lo quiero pronunciar mal, dije, y Fulbright. Ajá, Fulbright. Es el apellido del Pero no sabía Fulbright. Toda esa historia tan bonita y que usted es una embajadora de esa beca. Eso, cada vez que me ha correspondido, yo donde sea, yo voy y voy a los colegios universitarios, a los community colleges, voy a las universidades y doy entrenamientos, capacitación, todo ese tipo de cosas, seminarios, para que la gente conozca de la beca y definitivamente para que apliquen por la beca. Porque a veces el Congreso aprueba toda esa cantidad de dinero para esa beca. Ya en este momento hay más de 37 tipos diferentes de becas Fulbright. Okay. Es decir, no es tan solo la que es para profesores universitarios, sino que hay para maestros, hay para profesionales de todo tipo,
que aún no estando vinculados con las universidades quieran utilizar la beca para ir a enseñar inglés a otro país. Okay. Es decir, hay de muchísimos. Hay una beca Fulbright para MTV, ¿sí? donde los jóvenes presentan un proyecto con MTV y entonces hay una beca Fulbright con National Geographic. Es decir, se ha diversificado. Entonces, esa es una gran oportunidad. Claro, hay una gran oportunidad de estudio. Por eso es que a mí, cuando alguien me dice, no, es que yo no puedo, no. El límite es el cielo. Ese es el límite. Uno de sus secretos o de sus, ¿qué será? De sus llaves que la han llevado hasta donde está, ¿qué sería? Disciplina, perseverancia. Mira, perseverancia, no sé. Definitivamente perseverancia. Yo busco las oportunidades, no espero que ellas lleguen a mí, ¿okay? Porque el hecho de que si yo estoy interesada en algo, no puedo esperar a que otro venga a abrirme la puerta, ¿verdad? Entonces yo busco, investigo. Ahora sí es verdad que no hay secretos, porque con el internet no hay secretos, ¿verdad? Sí. Entonces ahora ya no hay secretos. Entonces, y mira, qué bonito es cuando yo he vivido en muchos países. Yo estuve en Egipto, viví en Egipto durante la revolución, durante la primavera árabe. Tuve la oportunidad fui como profesor invitado en la Universidad Americana del Cairo, una experiencia tremenda porque me tocó vivir durante esa época allí. Es decir, yo vi los cambios que ocurrieron entre sacar a Mubarak y todo el proceso que se inicia de elecciones, cuando las mujeres votaron por primera vez. Era una cosa hermosísima, ir a ver a estas mujeres veladas, ¿sabes? Votando, ¿no? Buscando sus nombres. Una cosa, sí, para mí fue una experiencia única. He vivido en Armenia, en Yerevan. Fui allí como asesor del ministro de Educación en asuntos de preparación de docentes, okay, y preparación de principales. Allí fui con una beca Fulbright. Yo he sido becaria Fulbright 4 veces. Sí, okay. Sí, no fue tan solo la primera vez de Venezuela para acá, sino una vez que fui ciudadana americana, entonces he tenido la oportunidad de ir de aquí hacia afuera. Okay. También fue a Guatemala, a Belice, a hablar con los padres de niñas, ¿verdad? Exacto. Sí, tú sabes que uno de los males que aún persiste en Centroamérica, y no tan solo Centroamérica, hay muchos países en el mundo que todavía están en ese... no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, porque sí, verdad, que en no querer entender que cuando educamos a una mujer, estamos educando a una villa completa, ¿verdad? Estamos educando a un pueblo completo. Sí. Porque definitivamente cuando la educamos a ella va a continuar ese proceso, porque va a multiplicar ese esfuerzo. Sí. Y en nuestras comunidades indígenas, en Centroamérica, en Belice, todavía piensan, bueno, que el varón, el hombre es el que debe ir a la escuela y que la hembra es la que va, las niñas son las que ayudan en las cosas de la casa y son las que ayudan en el campo, en la siembra. Entonces, el Departamento de Estado, entre sus múltiples programas que tiene, me extendió esa invitación para que fuera a hablar en las comunidades indígenas. Interesantísimo, porque me tocó ir a comunidades indígenas propiamente, que todavía están, ¿sabes?, dentro de su... Con traductores en su lengua, porque en Guatemala, acuérdate que hay más de 57 dialectos. Y una vez estaba en Guatemala dando un taller a un grupo de coordinadores bilingües, que eran bilingües de su dialecto y español. Uh-huh. Y todos se presentaron en su dialecto. Y yo estaba fascinada, porque a veces pensamos, yo creo que nosotros en Estados Unidos no hemos logrado que el bilingüismo se arraiga más. Es porque existe como un freno del propio, de aquel que es monolingüe, porque cree que cuando tú estás hablando en otro idioma, a su lado, estás hablando de él o de ella. Entonces eso no les gusta, es decir, bueno, pero vamos a hablar solamente inglés. Mientras que... Porque tu abuelita
no sabe, habla español nada más. Exactamente, ¿no? Sí, así. Entonces, esas cosas, y desafortunadamente también sabemos de generaciones en este país, con todo lo que amo a los mexicanos, hubo generaciones de mexicanos que vinieron, unas primeras generaciones que vinieron y les prohibieron terminantemente a sus hijos hablar español, pero eso también ocurrió con los italianos. Sí, bueno, y eso ocurrió con los griegos. Es decir, el valor de lo que era ser bilingüe o de hablar más de una lengua no existía, porque la lengua oficial era el inglés. Ahora, ¿qué pasa? Uno va a Europa y en Europa, si hablas una sola lengua te ven raro. Dice, pero entonces, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué le pasa a esta persona? Sí, ¿por qué? Porque es muy fácil ver cómo pasan de una lengua a otra, de un idioma a otro, con tanta facilidad. Hablé francés si tú me respondiste en francés, hablé italiano si tú me respondiste en italiano. ¿Ves? Porque el multilingüismo ha llegado. Exacto. Sí. ¿Qué estamos viendo en los países del Medio Oriente? Yendo hacia allá, ya que estamos allí. En los países del Medio Oriente, eso es lo que ha ocurrido. Entonces, el progreso que ellos están viendo y el que se está manejando, realmente, por supuesto, con la suerte del petróleo, no, porque esa es la verdad. Sí. Pero, ¿qué hicieron? Construyeron los países con expatriados. ¿Y quiénes somos los expatriados? Los que vamos a hablar otro idioma, pero tienen que hacer oficial un solo idioma. Entonces enseñaron a su población a hablar inglés. Entonces, claro, yo voy para allá y yo doy clases en inglés. Entonces, las niñas yo doy clase en un campo, la universidad tiene un campo masculino y un campo femenino. Después vamos a hablar de mi experiencia de Arabia Saudita, porque es buena. Hay tanto. Porque esa experiencia es buena de narrar. Sí, y bueno, todas son bilingües, ¿verdad? Okay. Hablan árabe. Su sí. idioma y hablan el inglés. Que entonces, es como usted les da sus clases. Exactamente. Si todos los que estamos allá damos las clases en inglés. ¿Y solo a niñas, a mujeres? O yo a mujeres. ¿Usted no puede dar clase a los...? No, a los hombres no. No, a los hombres no. De la que se pierden, ¿verdad? Sí. Y bueno... Y las niñas tampoco reciben clases de los hombres. De hombres, sí. Ok. Sí. Entonces, usted ha visitado muchos países, muchas naciones, conoce muchas culturas, vestidos, comida, lenguajes. Cuéntenos. Mira, hay algunos países que me ha tocado que los tengo más en el corazón y otros... déjame decirte que yo cuando he visitado algún país siempre lo hago porque tengo una conexión, porque es algo con educación, ¿okay? Siempre porque me invitan, porque he ido a una conferencia. Yo creo que tenía años que no me tomaba una vacación como vacación, y entonces decidí que yo quería ir a la India. Okay. Y es cuando le digo a mi hijo que me acompañe a la India. Entonces me quedé una semana más después que terminó el semestre en Khobar. Yo vivo en una ciudad de la provincia del este de Arabia Saudita, se llama Khobar. En Khobar fue donde se consiguió el petróleo. Allí es donde está la compañía petrolera más grande que ellos tienen, ¿no? La compañía Aramco, que es un convenio americano con árabe. Entonces, yo allí, bueno, lo bueno de estar en esos países, que por cierto, cuando hablamos de los países del Medio Oriente, ¿okay? Estamos hablando de los países del Medio Oriente y norte de África. Egipto es en el norte de África. Sin embargo, los egipcios no les gusta que le digan que son africanos. ¿Okay? Sí, he escuchado. Sí, entonces tú ves en Túnez lo mismo. Ellos son de norte de África, sin embargo, ellos no quieren ser africanos. Yo digo, bueno, pero tú dices países del Medio Oriente, entonces constituyen ese. Okay. Entonces tenemos, ahí está Jordania, ahí está, por supuesto, está Yemen, está todos Emiratos. Puros, exactamente, sí. Arabia Saudita es el país más grande de esos países. Por su ubicación geográfica, pertenece a los países del Golfo Arábico, como ellos le llaman. Sin embargo, nosotros conocemos ese golfo como Golfo Pérsico, ¿verdad? Pero no puedes ofender a un árabe diciendo que ese es un golfo, un golfo pérsico. Sí, no, ese es el Golfo de Arabia. Sí. Entonces, claro, en ese golfo, en el Golfo de Arabia, ahí vamos a encontrar países como Qatar,
Omán, allí están los Emiratos Árabes. Entonces todos esos países están prácticamente muy juntitos, ¿no? Está Yemen, que está más hacia el sur, tienes Irak, está Afganistán un poco más. Entonces es muy cerca, movilizarse desde Arabia Saudita hacia estos países es muy cerca. Entonces, claro, si yo no tomaba la oportunidad de ir a la India desde Arabia Saudita, que solamente eran 4 horas y 20 minutos de vuelo y apenas $290 es muy barato, de round trip, tú sabes, ida y vuelta del pasaje. Yo dije, si no lo hago desde aquí, desde Estados Unidos, ir hasta allá son 14 horas de vuelo. Es decir, es una gran diferencia. Entonces, eso sí, he tenido la gran oportunidad de movilizarme, aunque yo estuve en Qatar por un mes, en los Emiratos Árabes por un mes y en Kuwait por un mes, con un grupo, éramos 10 becarios Fulbright que nos llevaron a esa región para conocer todas las universidades, para conocer las comunidades, para conocer qué estaba ocurriendo en esos 3 países. Entonces yo tuve ya la experiencia previa de esos países en el año 2010. Entonces no me resultaron foráneos, ¿no? Porque ya sabía a qué me estaba. Claro, tú dices, bueno, imagínate, las temperaturas en Arabia Saudita en este momento, bueno, o sea, estamos hablando de 120, estamos hablando de. Anda vestida con la ropa de. Sí, exacto. Pero es precisamente por eso, por la temperatura, por el clima o por. A ver, cuénteme. No, mira, yo estoy en Arabia Saudita como profesor invitado de una universidad muy bella. Muy nueva, porque una universidad de 8 años no es nada, ¿no? Cuando la comparamos aquí, que nuestras universidades tienen 100 años, tienen 80 años, cosas así. Bueno, uno firmas realmente que tú que tú tienes que cumplir con las leyes del país. Y las leyes del país las leyes del país están basadas en las leyes musulmanes. Y lógicamente el Corán establece que la mujer se viste de negro. Entonces es obligatorio. Yo no tengo opción. Yo no puedo decir, no, yo no me voy a poner eso. No, entonces yo uso mi abaya, ese es el nombre. Y cuando uso mi abaya, es para salir, lógicamente. Cuando voy para la universidad, voy con mi abaya. Cuando voy a un centro comercial, voy con mi abaya. Toda mi vida circula con mi vestimenta. En algunos sitios tienes que cubrirte la cabeza. Cuando nos ven que no tenemos la cabeza cubierta, ya ellos saben que somos cristianos. ¿Ves? Porque los cristianos no nos cubrimos la cabeza. Hace muchos años atrás nos cubríamos con un velo, una mantilla. En la iglesia católica, ¿no? En Pero México, no pasa nada, no corre ningún riesgo. Bueno, a veces es preferible cargarlo para evitar. Y una de las cosas, Gaby, que nosotros tenemos, que nuestra cultura latina tiene, es que nosotros somos árabes, somos igualitos a ellos. Sí. Somos muy parecidos. Entonces, claro, no podemos olvidarnos que los árabes estuvieron en España 800 años. Y los españoles vinieron. Sí. Los españoles no nos descubrieron, vamos a aclararlo. Ellos vinieron aquí. Pero ya ellos venían pues con todas las costumbres árabes, hasta el idioma. Hay palabras que se nos parecen. Sí. Ojalá. Hay comida. Ojalá. Exacto, sí, ¿ves? Entonces hay comidas que se nos parecen. Sí, ¿por qué? Condimentos. Condimentos, muchas de esas cosas. Lógicamente es porque vienen a través de los españoles hacia acá. Entonces, claro, cuando yo veo las caras de esas niñas, porque yo sí las veo, ellas se descubren en el campo femenino. En el campo universitario está dividido en dos, o sea, el campo masculino y el campo femenino. Entonces, yo doy clase en el campo femenino. Cuando llegamos allí, ellas se mantienen con su abaya, pero la pueden abrir porque solamente hay mujeres. Ahora, hay un intercomunicador. Si viene un hombre para el campo femenino, entonces comienza a funcionar. Si un hombre se acerca un hombre, y todas se tienen que. Y de inmediato tú las ves corriendo para sus lockers, tú sabes, a ponerse su abaya y a cubrirse. ¿Ok? Porque no está permitido, lógicamente, que las vea un hombre.
Ahora, es bien restrictivo para la mujer, sí lo es. Una mujer independiente como yo, o las mujeres independientes, que hay muchas, se nos hace difícil para decir algo, porque tú no puedes tomar un taxi por sí sola, tú no puedes ir a un centro comercial sola, tú no puedes ir yo fui al Starbucks a tomarme un café, y cuando estoy allí, bueno, yo entré normalmente, ¿verdad? Con mi abaya y todo, y no sé qué, y le pedí al muchacho el café, y yo decía, debe ser que no habla inglés. Cero, no me llegó a atender. Se paró un señor y me dijo, este no es su puesto, este no es su lugar. Usted tiene que ir por la puerta de atrás, que es donde está la entrada por donde van las mujeres. Entonces fue al Starbucks en la parte de atrás. ¿Y qué sintió? Mira, es difícil sentir, porque yo multiculturalmente yo creo que soy bien sensitiva a cualquier medio, ¿no? Y sensible ante eso, ¿no? Ante los medios culturales. Porque entendí que, bueno, en primer lugar, eso es lo que es, eso forma parte de la cultura. A mí me han preguntado, ¿pero es malo? No, mira, no es bueno ni es malo, es diferente. Ya. Más nada. Usted no va a poder cambiar un sistema. Para nada. Las mujeres no manejan, y tú le preguntas, yo le pregunto a mis estudiantes sobre manejar, y ellas me dicen, ¿pero qué de malo hay tener un chofer? Sí, exactamente. Así se han de preguntar ellas sobre nosotros, sobre ¿no? nosotros, claro. ¿Por qué usan, por qué no usan, por qué hacen, por qué no hacen? Sí. Y bueno, son mujeres muy bellas, con unos maquillajes increíbles, con una vestimenta única. Cuando tú las logras ver, realmente es decir, estás viendo unas mujeres bellísimas, ¿no? Sí, pero bueno, ellas te hablan normalmente, sí, mi papá escoge la persona con que me voy a casar porque él sabe lo que es bueno para mí. Híjole, el tiempo casi se nos termina, pero yo le quería preguntar, entre todo lo que hace profesionalmente como maestra, que ha ido a las mejores universidades, que conoce muchas partes del mundo, ¿cuál es su pasatiempo? ¿A qué se dedica? ¿A qué me dedico? Mira, aparte de leer, porque me encanta leer, ¿no? Me gusta, ¿verdad? Que me apasiona leer. También me encanta cantar. Ajá. Sí, yo vengo de una familia bien musical. Mi mamá canta, mis hermanas cantan, en mi familia hay una guitarra, el cuatro venezolano que sale por allí a cada momento, tú sabes. Y bueno, cantamos. Te voy a contar una anécdota. Hace 2 años exactamente, cuando mi mamá cumplió 85 años, la sorprendimos hicimos un disco, un CD, y ese disco cantamos todas las hermanas y canta una de sus hermanas. Y lo hicimos con la finalidad de, primero para recordarle a ella sus canciones. Entonces mi mamá era una cantadora de boleros, y le encantan los boleros, y nosotros fuimos hablando con ella, mamá, y cuando tú estabas enamorada de mi papá, ¿qué canción? Entonces fuimos anotando, y en esas anotaciones hicimos prácticamente un disco, ¿no? Para ella. Y entonces, bueno, ahí estoy cantando, Espérame en el cielo. Sí. ¿Esa es usted? Esa soy yo. A ver. Espérame que pronto yo me iré allí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto volveré para empezar de nuevo. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué le dijo su mamá cuando la escuchó? Tú sabes que mi mamá es una mujer muy crítica de nosotras, ¿no? Ella nos ama, nos adora, yo sé que le encanta que estemos todas juntas. Y cada vez que estábamos cantando, venía la primera a cantar, la segunda a cantar, porque le fuimos cantando las canciones en el orden de menor a mayor. Yo fui la última que cantó. Okay. Pero ya ella se había dedicado a criticar al resto de mis hermanas. ¡Ay, ¿no? Dios mío! ¿Y quién le dijo a esa muchacha que ella sabía cantar? Entonces, ¿sabes? Tiene una crítica. Esa voz no me gusta. O ese tono no me gusta. Claro, mi mamá sabe de música, tiene un oído musical. Entonces, y después de allí, déjame decirte, Gaby, que mi mamá, ella dijo, yo voy a demostrarle a mis hijas que yo canto mejor que ellas. Y lo hizo. Mi mamá grabó un disco el año pasado, son 5 canciones, yo después te voy a dar una copia para que lo... porque
Mi mamá de 86 años graba un disco y nos sorprende a todos a finales en el fin de año, y nos regala aquella, que es una joya, porque mi mamá canta 5 boleros muy hermosos a su edad, afinada totalmente, con un tono increíble, pero lo hizo, y yo creo que nosotros le servimos de estímulo para que lo hiciera, ¿no? Porque ella quería demostrarnos que ella cantaba mejor que nosotros. Sobre eso, ya casi para finalizar, ¿qué opina entonces usted acerca de lo que es la educación y lo que somos las mamás en la educación de nuestros hijos? Ya nos habló mucho sobre la importancia, pero ¿qué sería como un plus que nosotras pudiéramos hacer para impulsar a nuestros hijos a que estudien, a que sean grandes? A que sean grandes, claro. Indudablemente, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos dejado de hacer y hemos olvidado es ir a la escuela. Entonces, la participación de los padres en la vida de su hijo, en la vida escolar, que lo vean en la escuela, es fundamental. Es fundamental. Yo creo que y algo que ha venido creciendo progresivamente, si estamos viendo un poco más de participación, particularmente los latinos, vemos, tú sabes, que están comenzando a participar más en la vida escolar. Pero las madres, nuestros hijos tienen que sentir que nosotros estamos interesados en lo que ellos hacen. Sí, e interesados no tan solo en preguntarles cuando llegan, ¿y qué hiciste hoy en la escuela, mijito? Porque ¿qué es lo que te va a contestar? Ay, nada. Me fue bien. Bien. Me fue bien. Y más nada, y puso la mochila allí y más nada, ¿verdad? Entonces, si le preguntamos, si le hacemos las preguntas donde entramos en una conversación con ellos acerca de qué fue lo que hicieron, ¿no? Enséñame, y eso fue una suma, pero vamos a hacerla entre nosotros, déjame hacer tal cosa, y entonces involucrarlo con aquello que aprendió en ese día, para que le dé sentido, porque la educación tiene que tener sentido. Si no hay significado en la educación no va a llegar, porque la educación realmente, los contenidos se convierten en contenidos muertos, en palabras muertas en el libro, si no le damos el significado que tienen. Y nosotros, los padres, somos los primeros educadores. Los hijos nuestros pasan los primeros años de su vida con nosotros. La primera formación se la damos nosotros. Sí. Luego se la entregamos a los maestros, que continúan la educación que nosotros le dimos a nuestros hijos. Sí, y por eso es que el vínculo entre el maestro y el padre, la madre, es tan importante. Porque el maestro no está sino siguiendo aquello que tú dejaste de hacer, que ahora le corresponde a la escuela. Entonces, ese vínculo. Siempre hacer las preguntas correctas. ¿A qué universidad quieres ir? ¿Qué carrera quieres estudiar? ¿No quieres ir a la universidad? No. ¿A qué universidad quieres ir? Desde el principio, desde temprana edad. ¿Tenemos doble labor o tenemos más labor, o es lo mismo los padres que tenemos hijos que están bilingües ahorita? Muchísimo más. Lógicamente, tener un hijo bilingüe es una bendición. Yeah. Eso es una bendición, porque el bilingüismo te va a llevar a una tercera lengua, y ahorita en el mundo, en cualquier cultura, cuando hablas más de un idioma, el valor es tan alto, que realmente es un valor agregado a lo que tú eres. Sí, es cierto. Yo acabo de llevar a mi niña a un museo. Yo escuché la información de Frida Kahlo y Diego en español, y mi hija le preguntaron y ella dijo en inglés, y ella la iba escuchando en inglés, pero me venía platicando a mí en español. Entonces la verdad es que se me hizo una bendición, y ahí yo dije, qué bendición tan grande que Galilea puede entender, platicar y todo en los dos idiomas. En los dos idiomas, sí. Eso es muy importante. Yo creo que cada vez más estamos viendo que en nuestras comunidades latinas hemos encontrado que hay un valor, no porque sea un segundo idioma y porque el idioma del país, la lengua oficial del país es inglés. No es eso, sino que en el mundo actual ser bilingüe tiene un alto valor. Sí.
Entonces, no es porque es el idioma oficial, No. sino porque es el valor agregado que le estás dando a tu vida. Así es. Entonces, ese valor agregado hay que cultivarlo, porque ese valor agregado a lo mejor se va a convertir en el juicio que se vaya a hacer de lo que tú eres en una carrera profesional. Va a decir, pero es bilingüe. Sí. Parece mentira, pero tiene un gran peso. Sí, la verdad que sí. Yo quiero felicitar a todos esos jóvenes que les gusta y que saben la importancia que es ser bilingües. Sí. A ellos felicidades, porque a los que no quieren hablar el español, pues no sé, es muy triste. por flojera o porque Es muy es más triste. fácil o no, Sí. no. Y les digo, mijo, pero tu mamá, tengo amigos de mi hijo que ya están en la universidad, cuando estaban en la high school, yo les hablaba en español y no me decían, es que sí la entiendo, pero no puedo. Yo les decía, pero tu mamá habla español, sí, pero era más fácil. Yo los hacía, hablar en español. Pues no te preocupes, que yo hice lo mismo con mis hijos. Yo les hablaba en español y ellos me contestaban en inglés. Sí. Y yo dije, no, yo no quiero niños monolingües, yo los quiero bilingües. Así es. Así. Se pueda más allá, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Sí. Mis hijos son bastante fluidos en el español. Bueno, yo conozco a su hija. Exacto, sí, y ella lo hace muy bien. No lo sabía escribir. Y entonces eso a través en la Universidad de Urbana-Champaign, ellos tienen un programa en España, entonces ella fue a España, no sé qué. Allí realmente porque le dije, porque claro, su carrera profesional es relaciones públicas. Para ser exitosa en este momento, en ese tipo de carreras, como es mercadeo, relaciones públicas, realmente tienes que ser perfectamente bilingüe. Tienes que saber escribirlo y hablarlo. Y entenderlo. Porque la comprensión de la lectura, sí. Dos de mis libros son en comprensión lectora. ¿Oh, sí? Sí, en comprensión de la lectura, y uno particularmente en estudiantes bilingües. Sí, cómo realmente utilizar el vocabulario académico para obtener un alto nivel de comprensión. Ok. Sí. Pues perfecto. Nosotros aquí en Historias de Éxito promovemos la lectura, así que pues... Este es un libro que conozco bastante y que lo he Inteligencia utilizado. emocional. Inteligencia emocional. Así Sí. es. Y bueno, traje un propósito. Una vida con propósito. Una vida con propósito, porque siento que su vida en verdad ha tenido propósito para mucha gente que la escucha. Y pues me siento bendecida de que usted haya venido muchísimas gracias a las ti. Historias de Éxito a compartirnos su historia, sus anécdotas y todo lo que ha viajado, porque a veces como que viaja uno con la persona que nos platica las cosas, ¿no? ¿Sabe? Una cosa que me ha resultado simpática porque cuando yo publico una foto le digo qué es y qué significado tiene, porque no vale la pena pues colocar el sitio, sino... Entonces hay mucha gente que me dice, ay Ana, viajo contigo. Ya. He aprendido tal cosa contigo, ¿sabes? Y yo creo que eso tiene gran valor para mí. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. ¿Le gusta que le a digan maestra o licenciada o cómo le gusta que le digan? Mira, mi mamá creo que nunca pensó que iba a tener a una doctora. Así es que ella, Ana, es suficiente. Sí. Entonces es la doctora Ana Gil García. Sí. Y pues, es hermoso porque en los países del Medio Oriente no te dicen por tu apellido. Aquí te dicen la doctora Gil García. Allá te dicen doctora Ana. Sí, doctora Ana, doctora Ana, doctora Ana. Igual que en México. Ah, sí, ¿verdad? Por tu nombre. Me Sí. parece tan bonito. Como te repito, yo también le doy esas libertades a mis estudiantes. Mis estudiantes aquí en Estados Unidos son estudiantes de posgrado. Y de donde vengo estaba enseñando estudiantes de pregrado. Una experiencia totalmente distinta. De hecho, sus estudiantes también le han otorgado premios, ¿verdad? Sí. Ellos mismos la han elegido a usted para llevar como ese mentor. reconocimiento. Ujú, sí. Y bueno, eso También no cualquiera, dice bastante. porque uno tiene tantos maestros, pero uno siempre va a recordar a ese maestro que te dejó algo en el corazón. Ay, Sí, hasta a mí me da emoción de recordar a maestros que lejos de lo que la materia que haya sido, dejan algo en tu corazón, en tu mente, que te hace como seguir. Y si yo puedo dar un premio a un maestro, pues es algo para ustedes. Sí, indudablemente. Y sobre todo cuando
te consigues a un estudiante en la calle y te dice, ay, ¿cómo está? No sé qué. Claro, a veces pasan por tus manos tantos que tú, ¿no? Y entonces yo fui su alumno, y cada vez más la recuerdo, y no sé qué. Eso es... Y el Facebook ha sido una maravilla para mí, porque a veces recibo unas cosas de mis estudiantes que, doctora Ana, ¿cómo está? No sé qué, yo soy de Armenia o de Azerbaiyán o de la República de Georgia, tú sabes, de esos lados, y a lo mejor sé quiénes son, pero son tantos que... Pues un saludo para todos ellos. Sí, un saludo para todos ellos, porque realmente me ha tocado vivir una vida hermosa. Sí, bueno. Lo siento así, con todos los sacrificios que representa haber sido madre soltera. Cuando me vengo a Estados Unidos, bueno, me vine con mis 2 hijos, ya estaba divorciada. Eso significó para mí que tenía que tener la disciplina y la sistematización que hacía en mis cosas, también tuve que organizarme para ser madre y ser profesional. Y esos 2 roles algunas veces se entran en conflicto. Uh-huh. ¿Ves? Yo a veces siento que hubo momentos en la vida de mis hijos en los que no estuve presente, pero a veces siento que había la necesidad de otra cosa. Sí. Y bueno, perdón, hijos, pero... Pues así pasa a veces. Bueno, pero pues, los 2 son profesionales ahora y ya entienden todo, perfecto. Y se acaban ahora de les toca a ellos con sus, claro. en sus hogares, en sus familias. No sé si su hijo también ya es casado. Sí, estuvo casado y está divorciado, pero mi hijo tiene una profesión que realmente va a ser muy difícil conseguir una mujercita para que se... No es que es muy difícil, sino que realmente él trabaja con Médicos Sin Fronteras. Oh, okay. Y está constantemente viajando en misiones. Ha estado con la crisis del ébola en Liberia, en Guinea. Y claro, cuando tienes esas situaciones que son de alto estrés, lógicamente el foco de atención es uno solo. Así es. Sí. Bueno, pues no quiero despedir el programa sin enviarle un saludo a mi papá, Ernesto Santillán, que hace unos días estuvo muy enfermo en el hospital, lo llevaron de emergencia, y espero que me esté viendo, a mi papá, que lo amo con todo mi corazón, que me asustó mucho, pero pues que ya está mejor, que ya salió de la operación, que ya está mi mamá también allá. Eso de vivir lejos y separados todo el mundo, sí. Pero ya está mi mamá allá, y quiero agradecerles a mis primos, a la familia Santillán Ramos, por ayudar a mi papá en todo este proceso de la operación. Muchas gracias, un beso, y pues muchas gracias, doctora Ana Gil, por venir a la radiola26.com y contarnos su historia de éxito. Muchas gracias. Ahora sí que gracias. Saludos a todos. Nos vemos el próximo viernes a las 5 en punto con otra historia más de éxito. Hasta luego.